A continuación, escucharemos al doctor Néstor Roberto Forero, contador público nacional, historiador, escritor, profesor universitario y miembro de la Auditoría Judicial de la Deuda Externa Argentina. Ha publicado los siguientes libros: Deuda Externa y Crimen Social en Argentina, El saqueo de 1806, La matriz bicentenaria de dominación. Y últimamente ha publicado El crimen de la deuda externa y La patria saqueada 1806-1825. Ha dado conferencias por todo el país y en el extranjero, destacándose su última participación en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en el año 2012. Ha sido uno de los 12 ciudadanos argentinos que denunció la incorporación de las Islas Malvinas como territorio de ultramar en la Constitución Europea, que dio origen a una serie de reclamos por parte de nuestro país en el año 2005. Como auditor judicial de la deuda externa argentina, solicitó al Poder Judicial la nulidad absoluta de la deuda externa contraída durante el proceso cívico-militar y el enjuiciamiento de todos los miembros de Economía e integrantes del Banco Central durante los años 1976 a 1983. Escuchamos entonces al doctor Néstor Roberto Forero. Muchas gracias por la invitación del Instituto. Quiero hacerlo personal en la persona de Alberto y de Luis, que tan buena recepción me han traído, y los demás miembros, y a todos ustedes por estar a esta hora aquí. La primera pregunta que yo me he hecho en todos estos años de trabajo fue: ¿cuál es la misión de la historia económica en los países oprimidos? Y la respuesta que yo alcancé es la siguiente: la misión de la historia económica en nuestros países es la de enseñar a gobernar a los pueblos en su proceso de liberación. ¿Y cómo se enseña a gobernar? Se enseña a gobernar a través de los actos de gobierno, de los hechos jurídicos y económicos que tienen implicancias políticas, sociales, culturales y económicas, y geopolíticas. Entonces, yo les había preparado un PowerPoint con 41 diapositivas, con cifras, decretos, artículos, leyes de distinta manera, pero por impericia personal no se puede exponer, no se puede mostrar, con lo cual ustedes van a agradecer mi impericia y a mí me debo a improvisar la conferencia, que estaba titulada Instrumental Jurídico Económico del primer peronismo, de 1946 a 1952. ¿Por qué el instrumental jurídico económico? Porque mucho se habla de la obra de Perón, pero el núcleo duro de las leyes y de los proyectos que permitieron la obra revolucionaria de Perón son, a mi criterio, pocos, y es necesario transmitirlo de generación en generación, porque tenemos un peronismo sentimental, tenemos un peronismo folclórico, pero la obra de gobierno del general Perón se conoce poco. Y es para enseñar, porque podemos sacar buenas lecciones para el presente. Ese núcleo duro está basado, primero que nada, en la reforma bancaria que se realizó, segundo, la reforma del comercio exterior, la repatriación de la deuda externa, la planificación económica y luego la transformación del orden constitucional con la Constitución de 1949. Sin ello no hubiera sido posible la obra de Perón, como veremos en los próximos minutos. Pero ¿cuál era la situación económica anterior a 1946? Bueno, la República Argentina producía 10.000 millones de pesos por año, de los cuales 6.000, el 60%, se iban en determinados rubros que
sintéticamente podemos decir, los servicios de la deuda externa, que es un eufemismo, porque por servicios se tratan los intereses. Y vaya que la deuda no nos presta ningún servicio, y mucho menos los intereses, que es otra forma de encubrir lo que es la usura. Bueno, de los 6.000 millones de dólares, una casi sexta parte se pagaban en intereses de la deuda, otros 1.000 millones se llevaban por las comisiones de la cosecha agrícola, 2.850 millones se iban en regalías de las empresas británicas que estaban operando en nuestro territorio. Harry First señalaba que a principios del siglo XX, el 50% de las inversiones británicas estaban en la República Argentina. Inversiones británicas en el extranjero, el 50% estaban en la República Argentina. Lo cierto, el único dato que en este punto lo quiero dejar claro es que el 60% de nuestro trabajo se lo llevaban los extranjeros. Los argentinos trabajábamos para los extranjeros. Y ese es el punto vital. A eso a veces hay que ponerle las cifras para entender. Es decir, es como si en nuestra casa trabajamos pocas horas porque la República Argentina no estaba desarrollada. Es decir, trabajamos 4 horas, pero de las 4 horas, y nos ganamos 100 pesos, tenemos que vivir toda nuestra familia con 40. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, esa era la República Argentina anterior a 1946, o al 4 de junio de 1943. Pero Perón, cuando hace un recuento de la situación económica de la Argentina, habla de esto. El 60% de nuestro trabajo se lo llevaban los extranjeros. Trabajábamos para los extranjeros. Los compañeros que estuvieron en la mesa anterior estuvieron hablando brillantemente y en otra mesa anterior también hablaron de la ley de aduanas, de Rosas, de 1835. Yo les hago una recordación. No fue solamente la ley de aduana de 1835 la medida proteccionista del brigadier general Rosas. En el mismo año, el 1 de enero de 1835, en su declaración o su discurso de apertura de la legislatura, disuelve el Banco Nacional, que era una verdadera estafa, en el cual se había financiado hasta al general Lecor, que estaba realizando el sitio de Montevideo. Es decir, que el comercio exterior y el banco son dos tenazas del mismo sistema o de liberación o de opresión. El general Perón entendió esto y hacia 1946 hizo la siguiente reflexión que quiero compartir con ustedes. En el sistema capitalista, la moneda es un fin, no es un medio. Y a su valor absoluto todo se subordina, incluso los hombres. Nosotros invertimos aquella escala de valores y decidimos que el valor del dinero debía subordinarse a la economía del bienestar social. La moneda es un servicio público que crece o decrece, se valoriza o se desvaloriza en razón directa a la riqueza que produce el trabajo de una nación. Esa es la gran diferencia, el pilar político y filosófico del cambio de la reforma bancaria que va a realizar Perón. La moneda deja de ser un fin para estar al servicio del pueblo y el valor de la moneda va a estar dado por el trabajo de los argentinos. Sin eso era imposible. Y lo que se realiza, primero que nada, es la estatización del Banco Central. Esa es la ruptura del Pacto Roca-Runciman. Porque el Pacto Roca-Runciman tenía en un anexo la creación del Banco Central Mixto de la República Argentina, donde tenía mayoría los directores extranjeros y que se había capitalizado con una enorme desvalorización que había llevado a Irasusta a decir que de tener papel moneda pasamos a tener una moneda de papel. Entonces, lo primero que se realizó no fue en el gobierno de Perón,
sino fue en el gobierno de Rawson, el 25 de marzo de 1946. Fue el decreto 8503, que se estatizó el Banco Central. Y es más, conversando con un viejo maestro, Julio González, me decía, el decreto salió a las 5 de la tarde. ¿Por qué a las 5 de la tarde? Porque estaban todos los bancos cerrados. Cuando abrieron el lunes, ya estaba hecha todas las leyes. En el barrio decimos de otra manera, pero no importa. No es adecuado. No es adecuado, pero... Es decir, el decreto 8503 estatizó el Banco Central, que en el año 47 se fue cambiando y el Banco Central pasó a depender del Consejo Económico Nacional, cuyo director era el ministro de Finanzas. Y hacia el año 49 se perfecciona el régimen bancario, creando otros bancos o mejorando las 3 leyes que ahora les voy a contar. Pero en el año 49 lo importante es que el capital del Banco Central pasa de 20 millones a 100 millones. Ese es el producto de la capitalización por la nacionalización de los depósitos. Y la presidencia del Banco Central la realiza el ministro de Finanzas conjuntamente con el directorio de los bancos Nación, Industrial, Hipotecario y la Caja Nacional de Ahorro Postal. Los liberales hablan de que el Banco Central debe ser independiente. Siempre la pregunta es ¿independiente de quién? Porque si no es del Estado, independiente del Estado va a ser dependiente de los bancos y del poder internacional del dinero. Con la reforma era el Estado y estaba la coordinación de toda la política bancaria y crediticia unificada a través de los bancos y a través del Banco Central de la República Argentina. Exactamente. También se crearon en esa época y se reordenaron jurídicamente 3 bancos. El Banco Nación, que estaba destinado a dar crédito al sector agropecuario y al comercio en general. El Banco Industrial, obviamente para el sector industrial, y el Banco Hipotecario Nacional, que era para las viviendas, que fue tan importante en su momento. El siguiente tema que tiene que ver con la reforma bancaria es la nacionalización de los depósitos. Hay que entender esto, que muchas veces en las facultades de Ciencias Económicas no se explica. Y si no se explica en la Facultad de Ciencias Económicas, menos al público en general. Los bancos, desde hace 500 años, tienen un negocio fabuloso, que es fabricar dinero de la nada. Pero, sí, el tema es que si el pueblo supiera, se indignaría de tal manera que colgaría a todos los banqueros. ¿Por qué? El sistema se llama sistema de encajes fraccionados, de efectivo mínimo. Como se supone técnicamente que no todos los ahorristas o los depositantes de dinero, los que han confiado en el banco, van a ir en el mismo momento a retirar sus fondos, se guarda una parte de efectivo mínimo. Y el resto se puede prestar. Ahora, cuando se presta, no es que me dio el dinero y se lo doy a él, sino que directamente yo hago se lo doy como un depósito en su cuenta. Por eso si nos dan un crédito, no nos dan el dinero en la mano, sino nos lo depositan en la cuenta bancaria o en la caja de ahorro o nos dan una tarjeta de crédito. Pero para el banco eso es un nuevo depósito, con lo cual está nuevamente sujeto a un efectivo mínimo y lo demás lo vuelve a prestar. De hecho, concreto, si tienen un encaje mínimo del 20%, por cada 100 pesos fabrican 400. Y cobran intereses por 400 y pagan intereses por 100. Ese es el gran negocio de los bancos y eso es lo que ha generado el poder internacional del dinero. ¿Cómo se evita esto? Bueno, está la teoría de Silvio Gesell por un lado y está
lo que hizo Perón. Nacionalizar los depósitos. ¿Qué significa? Que el encaje no era del 10, ni del 20, ni del 30, era del 100%. Es decir, el único que podía fabricar dinero sin competencia era el Estado Nacional. No viene al caso ahora el artículo primero de esa ley, pero bueno. Los bancos podían prestar solamente su propio dinero, sobre su propio capital. El Estado toma el control directo sobre toda la creación del dinero. Y el volumen de la masa monetaria es fijada por el Estado, lo cual permite que en el caso de alguna crisis, si hubiera una disminución drástica de los depósitos, es decir, una corrida bancaria, no ponía en peligro al sistema bancario. ¿Por qué? Porque el Estado estaba respaldando y tenía la fabricación del dinero, era el único. Fíjense lo que nos pasó en el 2001, cuando fueron a buscar el dinero, no estaba y nunca iba a estar. ¿Por qué no iba a estar nunca en el 2001? Porque habían multiplicado por 5 y por 6, porque el encaje era menor, el dinero depositado. Era dinero virtual. Nos han engañado. Nos vienen engañando permanentemente. Por eso digo que la historia económica nos tiene que ayudar a gobernar, a liberar a los pueblos oprimidos, como el nuestro. Como consecuencia de esta política de nacionalización de los depósitos, como ya el encaje lo maneja el Estado, los créditos, en vez de ser de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Fíjese hoy, en la República Argentina, con todo lo que hemos avanzado, ¿quién puede conseguir un crédito a largo plazo? Salvo el plan Procrear, es muy difícil y los bancos no están dando crédito a largo plazo, sino fundamentalmente dan crédito al corto plazo y las tarjetas de crédito y todo lo demás, porque ese es un negocio, el de corto plazo, no el de mediano y largo. Por esta política es que los créditos pasaron de 7.000 millones a 195.000 millones de dólares. Esa política crediticia es la que permitió poner en marcha a la Argentina. Y esos créditos, bueno, dicen, ¿a qué fueron dedicados? Mire, la producción de bienes se llevó el 26% de todos los créditos. El comercio el 15%, los servicios el 10% y el gobierno el 8%. Es decir que los créditos no sirvieron para financiar al gobierno, en este caso, sino que fue para orientarse a la producción y a crear la economía real. ¿Por qué? Es algo que tampoco se suele citar y es fundamental, que la moneda y el crédito son los dos pilares de la soberanía económica de un país. Perón recuperó la moneda y con la moneda recuperó el crédito. Sin eso era imposible. Y ahí estaba el pilar. Ahí estaba la base de los recursos. Pero como les señalaba que Rosas, en el 35, hizo la ley de aduana y liquidó el Banco Nacional y creó el Banco de Provincia, Perón también reformó el sistema bancario y reformó el comercio exterior. ¿A través de quién? El del Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, el IAPI. Les voy a traer una frase de un economista inglés que hoy ha sido en los últimos tiempos remozado y traído, que es el Lord Keynes. Remixado, ahí está. Y él decía lo siguiente en 1926. El mundo no está gobernado por la providencia, de manera de hacer coincidir el interés general con el particular. El intercambio internacional no es una relación entre iguales. Por ello es necesario ir construyendo el camino de la equidad mediante la colaboración mutua y el intercambio de información para enfrentar a los piratas del mundo actual.
Estaban hablando de su propia casa, no sé. Bueno, el IAPI tiene dos antecedentes. Primero, la Corporación de la Promoción de Intercambio, que fue elaborada en 1940 en la República Argentina, y el Commodity Credit Corporation en Estados Unidos en 1939. Ojo, los Estados Unidos aplicaron la misma política en 1939. Y los objetivos que tenía el IAPI era proteger la industria nacional, proveer de divisas para superar las restricciones internas. Fíjense, hoy es el tema central de los economistas, hablar de las restricciones externas. Bueno, es bueno introducir la experiencia del IAPI en este marco de discusión. Pero el IAPI no puede ser copiado textualmente como fue, porque no hubo una sola etapa del IAPI, como vamos a ver. Y esta nacionalización del comercio exterior y la reforma bancaria son las dos pinzas para romper las cadenas del Pacto Roca-Runciman. Sin eso no hubiera sido posible. Y las etapas económicas del IAPI son tres. No hubo un solo IAPI. Entre 1946 y 1948 tuvimos altos precios internacionales de nuestros productos exportables y se produjeron grandes ganancias. Entre el 49 y el 51 fue una etapa de transición donde hubo una de las mayores sequías que soportó la República Argentina y se fueron implementando medidas de cambio para aumentar la producción. Y desde 1952 hasta el 54, que es el último balance que tiene el IAPI, se liquidó en el 57, pero se olvidaron de hacer los balances. Tuvo una fuerte caída de los precios internacionales y la necesidad de compensar los quebrantos fundamentalmente a algunos sectores agropecuarios. Lo que el IAPI prácticamente exportaba de la producción agropecuaria fundamentalmente era el trigo, que se llevó prácticamente, en los tres periodos, casi el 86% de la producción de trigo lo exportaba el IAPI. Era lo más importante. El lino también tuvo sus altibajos y tuvo el 81% y el girasol el 78%. El maíz, la cebada, el centeno tuvieron fluctuaciones y de pan. Lo importante es que en el año 49, del total exportado por la República Argentina, el IAPI exportó el 99%. Pero en el año 53, ya con otro clima económico internacional, el IAPI exportó el 70%. Yo les había traído los balances del IAPI para divertirlos un rato, pero bueno, se salvaron. Pero ¿cuál es la idea? Torturarlos, no. Era mostrarles qué tenía el IAPI adentro, cuáles eran los activos y cuáles eran las deudas que tenía el IAPI. Porque se habla mucho, pero se muestra poco. Y lo fundamental que tenía el IAPI como crédito, como activo, como principal bien, eran los créditos que otorgaba el IAPI. Casi más del 70% de todos sus activos eran los créditos que otorgaba el IAPI. Y luego las mercaderías que compraba a un determinado precio y luego revendía en el exterior. Pero lo fundamental, más allá de los activos fijos que tenía, lo principal de más del 70% de los activos del IAPI eran los préstamos que otorgaba. ¿A través del Banco Industrial o directamente? Recibía dinero, acá el colega me está avisando de si el crédito era directo, eran muchos créditos directos, y ahora le vamos a decir. Tengo 5 minutos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Porque lo importante es, el IAPI tuvo dos enormes críticas o tres. Primero, que decía que la intervención del Estado perjudicaba el libre cambio, y segundo, la intervención del IAPI producía que no retornaran al sector agropecuario las ganancias, y que el sector agropecuario había financiado la revolución industrial o el desarrollo industrial. Falso. Falso.
falso. Los balances nos muestran que los fondos del IAPI, en el 78%, provinieron de su propio endeudamiento. Y solamente el 20% de las ganancias del comercio exterior. Es decir, el IAPI tomaba dinero y lo prestaba. Esa era su principal función. Es falso esto de que el sector agropecuario era deficitario porque el IAPI se quedaba con las ganancias. Lo hemos escuchado, estamos cansados de escucharlo. Bueno, hay que mandarlos a leer los balances del IAPI. Otra cuestión es que el precio cobrado por el productor era inferior y el Estado se quedaba con la ganancia. Mire, si no se la quedaba el IAPI, se lo quedaban los intermediarios. Y lo tercero es que el diferencial entre los precios de venta al comercio exterior y el precio interno, que dicen, bueno, pero el Estado intervencionista, no empezó con Perón. Empezó en el año 32 con el control de cambios. Así que es otra de las tantas mentiras con las cuales nos envenenan a los estudiantes. Y la capitalización que decía necesaria del sector agropecuario, el sector agropecuario tenía un comportamiento suntuario, y no capitalizaba nada, y ahí tenemos todavía los palacetes dando vuelta por ahí. Ahora, los créditos en el 50% fueron otorgados al Estado. ¿Para qué? Para que compraran la infraestructura existente en la República Argentina, los ferrocarriles, la flota fluvial, las empresas de la aeronavegación, los teléfonos, la radiodifusión. Más del 70% de los préstamos que dio el IAPI fue para comprar, para argentinizar la estructura económica de la República Argentina. Y el 30% para inversiones de capitales nuevos, que fueron los transportes y obras de infraestructura como el gasoducto, la industria de la defensa y la gran obra sanitaria hecha por Ramón Carrillo. Eso, una de las cuestiones, tengo 5 minutos, no sé cómo voy a hacer, la compra de los ferrocarriles. Se pagaron 2.029 millones de pesos. Con eso se adquirieron 82.000 kilómetros de alambrado, 2 millones de metros de galpones cuadrados, 1 millón de metros cuadrados de edificios, 3 millones de metros cuadrados de terrenos, 4.720 metros cuadrados de terrenos en el interior, millones. 49 millones de metros de rieles, 30.000 kilómetros de línea telegráfica, 39 millones de durmientes. El total de esa adquisición fueron 2.927 millones. Es decir, que lo que se pagó fue mucho menos que este capital físico que tuvo la República Argentina. Ah, sí, vino gratis, 2.512 locomotoras, 4.400 coches eléctricos y 60.000 vagones. Eso es lo que vino gratis con esa política. Hay una anécdota de Perón contando cómo pagó. ¿Me puedo pasar 5 minutos más? Perón cuenta que le dice a Miranda cómo vamos a pagar, porque habían empezado con 10.000 millones y terminaron en 2.000. Y cuando llegaron a 6.000, lo llamaron a la parte de Miranda y le dijeron, mire, para el general y para usted hay una comisión que le pagamos en Suiza, lo de siempre. Y Miranda dijo, están sonados, ya lo tenemos. Firman el contrato de nacionalización, de estatización, y Perón le dice a Miranda, ¿cómo vamos a pagar? 2.000 millones. Miranda le dice, tranquilo. Tiene 6 meses para pagar en efectivo. Pero le había puesto una cláusula que decía que si se iba a pagar sobre los saldos comerciales favorables que tenía la República Argentina en los Estados Unidos, que era lo último que nos quedaba. Salvo que se decretara en el periodo la inconvertibilidad de la libra. Entonces se iba a pagar con bienes. En el medio se declaró la inconvertibilidad de la libra y Argentina recuperó los ferrocarriles con trigo. Chiquito, el tema de la repatriación de la deuda externa argentina.
Decía Perón, en virtud de las medidas de gobierno adoptadas, se encuentra próximo el momento en que por primera vez el país no deberá al extranjero ni un solo centavo, con lo cual se cumplirá la afirmación hecha reiteradamente en el que el sentido que la República logrará la aspiración nacional de ser económicamente libre y políticamente soberana. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de dos decretos. Uno, el decreto 3554, que utilizó las reservas excedentes e improductivas que tenía para comprar una serie de empréstitos de bonos que tenía en el exterior. Los recompró. Dada la premura no les puedo dar los detalles. Y lo segundo fue por el decreto 4055 del 46, que fue el rescate y la conversión a través de la utilización de los fondos previsionales. ¿Les recuerda alguna política? Bueno, es lo mismo. No vamos a hablar del superávit fiscal, porque si no me va a matar Osvaldo. Y la cancelación de la deuda externa fue en 1952, cuando se pagaron 12.649.471 pesos, correspondiente a las dos últimas cuotas semestrales que estaban contenidas en el Pacto Roca-Runciman. En ese momento, por primera vez en la historia argentina, la República Argentina tuvo, y única vez en la historia, tuvo 0 de deuda externa. Sin eso, no hubiera sido posible. El tercer aspecto, el cuarto que iba a hablar era la planificación económica a través del Consejo Nacional de Posguerra, que fue el organismo que juntó la inteligencia o la materia gris que existía en el país con sentido nacional. Y ellos fueron los que planificaron lo que después fue el plan quinquenal, y que esto fue con anterioridad. Y calcularon las necesidades de materias primas, de combustibles, de energía, de máquinas a utilizar, de medios de transporte. Hoy necesitamos un Consejo Nacional de Posguerra para planificar la Argentina, lo que se va a hacer. Ellos, entre otras cosas, elaboraron 27 proyectos de ley que cambiaron el orden jurídico de la República Argentina, como la ley de ministerios, la ley de abogados, la ley de sanidad pública, la de construcciones, de inmigración, sanidad, una serie de cuestiones. Gracias a esto, la distribución del ingreso de la República Argentina en 1952 llegó que el 57% del PBI, es decir, de todo lo que se produce de bienes y servicios en la Argentina, repito, el 57% estaba en manos de los trabajadores y el 43% en todos los otros medios o detectores de capital y las empresas. Fueron las cifras más altas jamás logradas. Y no se lograron por casualidad, sino que se lograron por coraje e inteligencia, como se estuvo hablando aquí, con una enorme planificación. Y tenía, por último, algo de la Constitución del 49, que igual es poco el tiempo, porque creo que hace falta un día entero para poder hablar de la Constitución del 49, pero algo que hoy dijo Ana Jaramillo que quisiera comentar en las palabras de Arturo Sampay, aquel gran hombre que está todavía no lo suficiente valorado, pensando que una de las 5 teorías del Estado más importantes que se estudian en el mundo es la de Arturo Sampay. Y Arturo Sampay, comentando el artículo 37 de la Constitución, que habla sobre la formación política que la Constitución encarga a las universidades, dice: la historia nacional falseada adrede con el designio de debilitar e inferiorizar, para al final alienar el ser nacional, a la larga es un medio de dominación más efectivo que el Banco Central en manos de consorcios foráneos. Está hablando de la teoría de la dependencia y de una manera extraordinaria. El producto, de lo que habría que hablar del artículo 40, que fue la base
de la soberanía económica de la República Argentina y tal vez, como señaló Scalabrini en su momento, el motivo por el cual se produjeron los bombardeos en 1955. Ese es el pilar de nuestra soberanía económica. Y como un gesto para nuestros compañeros revisionistas, les voy a leer solamente una de las repercusiones de la discusión de la reforma, cuando se trató en la Cámara de Diputados el tema de la Constitución del 49. El diputado Rojas, que está en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, en la página 2698, dice lo siguiente: esta corriente colonial, por consiguiente anti-argentina, tiene otra expresión en Rosas, y en la actualidad el peronismo representa esa misma corriente. Es el regreso a la colonia. Por eso este maridaje con Franco, por eso esta fiesta de la Reconquista, por eso han venido el movimiento de la revisión de la historia argentina que trata de dar vuelta a nuestros héroes para permitir la entrada de ideas totalitarias. Beatriz Arlo es un poroto. Pero le contesta John William Cook. A pesar de mi punto de vista revisionista, nunca he buscado el sentido destructivo en la revisión del pasado. Sustituir estatuas por otras estatuas no tiene valor alguno. Y por eso casi nunca hago críticas, porque si a hombres del pasado que cometieron errores funestos, de la revisión me interesa desentrañar la línea de la verdadera continuidad nacional. Ese era John William Cook. Les voy a terminar con dos frases de un británico, con perdón de la palabra, y un canadiense, profesor en la Universidad de Birmingham. La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, ni cuartel, ni descanso en vida, ni tampoco después de la muerte. Churchill, en la Cámara de Comunes, 1955. Y el profesor Harry First, en su libro La Argentina, en la página 268, señala en el año 66, 10 años antes del golpe, que dice: como no sea mediante una guerra civil devastadora, no veo cómo destruir la revolución iniciada por Perón. 10 años antes. Lo que nos queda para mostrar es el Acta de Independencia Económica del 9 de julio de 1947. Si una misión tiene el revisionismo, es dar la vida y enseñar cuál es el camino para volver a esto. No solamente para nuestro país, sino para la patria grande, para el continente. Si alguna vez lo logramos, habremos cumplido con una promesa, el de oír el ruido de rotas cadenas y sentar en el trono a la noble igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Honorio Díaz. Muchas gracias, doctor Néstor Roberto Forero. Muchas gracias, doctor Julio César Rondina. Y muchas gracias a todos ustedes.